Muy buenos días, muchachos. Estamos hoy, esta es la clase del domingo 14 de junio del 2020. Esta es la clase de intermedios y mi nombre es José Ruiz. Es la unidad 1, lección 2B. Hoy vamos a hablar de los conflictos. El versículo clave es en Santiago 4:10. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Este es un versículo bien bonito, bien sencillo, de una gran profundidad en cuanto a nuestra relación con Dios, en respecto a tu relación personal con Dios, a mi relación personal con el Señor. A manera de introducción vamos a hablar un poquito de que que son las cosas que nos molestan. Cada cual tenemos cosas que nos irritan más. Piensen ustedes, ¿qué cosas les molestan más? A algunos les molestan más cuando son ignorados, otros cuando no lo dejan hacer lo que quieren, otros cuando les gritan, otros cuando no le ponen interés a las cosas que a uno les gusta. Así que nosotros nos irritamos por maneras distintas. ¿Por qué las personas se irritan entonces unos con otros? En general es porque nos hacen o les hacen cosas malas o no hacen lo que queremos o lo que entendemos que se debe hacer. Así es que en la clase de hoy leeremos en las epístolas de Santiago y Primera de Pedro. Miren, Santiago, ya vimos en la clase pasada, era el medio hermano de Jesús. ¿Okay? Pedro, en la epístola de Pedro, de nuevo, es una de las epístolas generales, así que no fue escrita a una iglesia específica, sino en general a los cristianos. Pedro fue líder entre los apóstoles de Cristo. Eso está en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1, entre otras citas. Si se acuerdan de algunos cuentos de Pedro, Pedro fue la persona o el discípulo que hizo o le pidió al Señor, lo vemos aquí, que le pidió al Señor que lo dejara caminar en las aguas. Y sabemos el cuento que empezó a caminar con Jesús, hacia Jesús en las aguas, pero luego entonces se puso a ver la tormenta y las olas y se empezó a hundir. Y luego entonces Jesús pues lo rescata. Otra cosa que yo quise mencionar de Pedro en cuanto a la historia, esta parte no está en la Biblia, pero está en las historias escritas, es que a Pedro, cuando lo fueron a matar, él fue crucificado como Dios. Él dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro, y pidió que lo crucificaran boca arriba, o con las piernas hacia arriba. Estos dos líderes se reconocen reconocen que los creyentes experimentan conflictos. Y si vemos en el libro de los Hechos, vemos, y aún en las mismas epístolas, vemos como hubo a veces conflicto entre las personas. Hoy veremos instrucciones prácticas y específicas para responder a esos conflictos. Así que vamos a empezar primero a hablar con los conflictos con los cristianos. Y eso es sorprendente porque no se supone que nosotros los cristianos no tengamos conflicto entre nosotros mismos, que nos amemos, que somos salvos, que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Pero ¿por qué los cristianos a veces tenemos conflictos entre nosotros mismos? Vamos a ver un poquito en en el próximo dibujo, pero antes de eso quiero contestar la próxima pregunta que es la siguiente. ¿Son los conflictos siempre algo negativo? No siempre son algo malo. Pensamos y vemos las cosas diferentemente. Y eso es una de las razones por la cual tenemos conflictos. Sin embargo, cuando nosotros manejamos bien las diferencias, no hay problema. Pero si no se manejan bien, pues entonces sí hay problema. O hay veces que los conflictos son constantes y por cosas insignificantes. Y estas cosas pueden llegar a ser bien destructivas. En Santiago 4, del 1 al 10 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio.
Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Así que contestando la pregunta de la anterior, ¿por qué los cristianos a veces tenemos conflictos entre nosotros mismos? Miren, muchas veces nosotros seguimos nuestros deseos egoístas. Queremos hacer lo que nosotros queremos sin humillarnos a nadie y aún sin humillarnos ante Dios. Pero muchachos, Dios nos llama a tener una actitud humilde y desinteresada, a ser sensibles a las necesidades e inquietudes de otros y someternos a Él. Así que, siguiendo aún con los conflictos con los cristianos, ¿cómo puedes darte cuenta de entonces si eres egoísta? ¿Qué debes hacer? Porque hablamos en la mina pasada de que nosotros tenemos deseos egoístas, ¿verdad? Hablamos de eso, pero entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Bueno, se puede ver, por ejemplo, si casi todas tus conversaciones se centran en ti. Si todo lo que tú hablas es de ti, eso es un indicativo de que estás siendo egoísta. No estás dispuesto a hacer sacrificios. Siempre estás negándote a lo que te cuesta trabajo o lo que no te gusta. Si esto es un problema para ti, y hay otras maneras de hacerlo. Estas son dos buenas maneras de empezar a juzgarse uno mismo. Porque Dios quiere que nos juzguemos uno mismo, que nos examinemos. Si esto es un problema para ti, entonces pídele a Dios que te ayude a poner a Él y a otros antes de ti mismo. Eso es importante, humillarse ante Dios y poner a los otros antes que tú mismo. Y decídete a centrarte más en las necesidades de los demás. Piensa en los otros y piensa en sus necesidades. Así que, ¿por qué es tan difícil poner a otros antes de ti mismo? Bueno, de nuevo, porque en realidad todos nosotros somos egoístas y somos orgullosos y queremos complacernos a nosotros mismos. Cuando queremos determinar lo que otros deben pensar y actuar, tomamos entonces el lugar de Dios, el lugar que se le corresponde a Dios. Dios es el que determina lo que otros van a pensar y actuar, no nosotros. Nuestro deber es agradar a Dios. Preocupémonos por agradar a Dios y no que otros hagan lo que nos agrade. Ahora vamos a hablar de los conflictos con los inconversos. En primera de Pedro 4, 3, 5 dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Eso es los creyentes, los no creyentes, que como no estamos haciendo lo mismo, nos atacan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese es Dios el que va a juzgar. Así que, ¿por qué creen que los inconversos atacan a los creyentes y son abusivos con ellos o con nosotros? Hay varias posibilidades. Por ejemplo, a lo mejor ellos tuvieron malas experiencias con el Evangelio, a lo mejor nuestras creencias y lo que nosotros hacemos ponen énfasis en las cosas que ellos hacen erróneamente y eso a nadie le gusta cuando uno le dicen lo que hizo mal. Así que cuando somos rechazados o se burlan de nosotros debido a nuestra fe, es fácil preguntarnos si vale la pena sufrir por una vida cristiana. Muchas veces yo me he hecho esa pregunta.
los inconversos parecen en muchas ocasiones tan felices. Uno de los precios que hay que pagar por seguir al Señor es ser diferente. El Señor nos pide que seamos diferentes. Él nos dice que no hagamos esas cosas más, que no corramos con ellos en los mismos desenfrenos y las mismas desilusiones. Tenemos que conducirnos conforme a las reglas de otros reinos, el reino de Dios. Ese es el reino que es importante para nosotros. El reino de Dios. ¿Ok? Así es que, ¿por qué pero entonces vamos a seguir hablando de estos conflictos, mejor dicho, con los inconversos? Es importante que como cristianos demos un testimonio de vida diferente. En Primera de Pedro 2, del 9 al 12 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dios nos dice que seamos diferentes. En estas láminas vemos fácilmente la persona o la cosa diferente. Eso se nota. Cuando tú eres diferente, las personas notan eso. La aceptación de tus compañeros no debe ser importante, especialmente cuando comprendemos que Dios nos acepta de la manera en que actuamos cuando actuamos conforme a su amor, a su mandato, a sus reglas, a su voluntad. Así que no tengan miedo de ser diferentes si la razón de la diferencia es agradar a Dios. Al contrario. Ahora, en Primera de Pedro 2:13 dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como un pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Así que, muchachos, es importante que tomemos en cuenta una cosa. La ciudadanía del reino no quiere decir que no debemos obedecer las leyes locales. Las leyes del reino de Dios son primero, ¿ok? Eso es lo primero. Pero tengamos cuidado. No obedecer las leyes empezando por nuestra casa muchas veces es una señal de que no queremos obedecer a Dios. Si la ley es en contra de lo que Dios nos manda, eso no se obedece. Pero si nuestros padres, nuestros gobernantes, nuestras leyes dicen que hagamos cosas y que están de acuerdo con la voluntad de Dios, tenemos que seguirlas. De nuevo, la ciudadanía del reino de Dios no quiere decir que no tenemos que obedecer las leyes locales. Así que seguimos entonces hablando de los conflictos con los inconversos. En Primera de Pedro 3, versículos 9, 15 y 16 dice: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Así que no mal por mal o insulto por insulto. Y eso empieza en la casa. Si tu hermano o tu hermana te trata mal, no devolvamos esos insultos con insultos ni mal por mal. Dice en el versículo 15: sino santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia,
teniendo una buena conciencia para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Así que, ¿cuáles son algunas maneras y algunas maneras malas en que podemos responder cuando nos preguntan acerca de vuestra fe? ¿Se acuerdan que dije que si somos diferentes lo van a notar, verdad? Pues esto hace muchas veces que Dios use esas diferencias para que la gente nos pregunte por qué nos portamos diferente, por qué somos así. Es importante cuando esto pase que contestemos dando por claro que no somos mejores que nadie. Y ahí tienes que empezar. Mira, yo no soy mejor que nadie. Yo soy tan lo que sea, como otra persona. Pero también es importante contestar, tener cuidado de contestar dando la apariencia de que somos más santos. Estas preguntas que nos van a hacer de por qué somos diferentes pueden ser difíciles, pero es una oportunidad a nuestros amigos inconversos de ver la diferencia que Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces el testimonio personal de lo que Dios hace en nuestras vidas, muchachos, es el medio más eficaz para que las personas se conversan y vengan hacia la verdad. Y Dios usa ese testimonio. ¿Te estás dando cuenta de lo que Dios está haciendo? Dios está obrando. Dios siempre está obrando. Mira, está obrando en tu vida. Y están pasando cosas en tu vida que Dios las hace. Y Él está de nuevo constantemente en acción en la vida de tus familiares. ¿Has tomado tiempo para ver cómo Dios está cambiando a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus abuelos, primos, tíos? ¿Estás tomando tiempo para pensar en eso? ¿O vivimos la vida sin pensar en las cosas que Dios está haciendo? ¿Estoy pensando yo en Dios, en cómo Dios está obrando en mi vida y la vida de mis familiares, cómo Dios nos moldea, cómo Dios nos lleva, cómo Dios nos levanta, cómo Dios nos rescata, cómo Dios como Dios obra y oye como Dios oye nuestras oraciones y obra en nuestras peticiones? Dios está siempre trabajando. Dios, muchachos, está siempre trabajando. Uno vive la vida caminando y se cree que uno está solo, pero uno no está solo. Dios está ahí con uno. Así es que es importante, muchachos, que tengamos un tiempo con el Señor. Es importante que saquemos el tiempo para leer la palabra. Es importante que saquemos el tiempo para orarle al Señor. Y eso se debe hacer diariamente, todos los días. Es mejor empezarlo de mañana, porque muchas veces cuando el día va por ahí ya hay muchas cosas en nuestra mente, pero por la mañana es un buen momento para empezar el día, sacando el tiempo para estar con el Señor. Así que saquemos el tiempo para estar con el Señor. Preguntémosle al Señor qué quiere que hagamos. Muchas veces le preguntamos al Señor y ya Él nos está señalando. Simplemente tenemos problemas en escucharlo. When we spend our time with God, it's time well spent. No lo duden, muchachos. 5, 10, 20 minutos orando con Dios hace una diferencia grandísima en nuestras vidas. Dice la Biblia que las ovejas conocen al pastor y oyen su voz. ¿Conocemos la voz de nuestro pastor? ¿Conoces tú la voz de nuestro pastor? Así que Dios los bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes. Vamos ahora en esta semana a dedicarle un tiempo a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a examinarnos para vernos a nosotros mismos y que nos ayude a resolver los conflictos de la manera que Él quiere. Dios me los bendiga.